Vamos a hablar un poco de la realidad virtual y aumentada. ¿En qué se diferencian? Bien, la realidad virtual, por un lado, al final lo que hace es simular un entorno virtual, como la propia palabra indica. Entonces, el usuario normalmente emplea unas gafas de realidad virtual, que ahora en el mercado hay muchas, de un tiempo a esta parte se han puesto muy de moda. Entonces, al final lo que se hace es simular un entorno que de por sí igual el usuario no podría tener acceso a él. Por ejemplo, un simulador de pilotaje de aviación. Son al final entornos que alguien en su casa o lo que sea no tiene acceso. Entonces, la realidad virtual permite representar ese entorno de una manera virtual. Y por otro lado, la realidad aumentada lo que hace es la base del entorno es el entorno real. En la realidad aumentada se puede utilizar tanto con smartphones o tablets, y luego ya hay sistemas más avanzados como las Google Glass, por ejemplo, pero con un simple smartphone eres capaz de ver la realidad aumentada, y lo que hace es en el entorno real colocar un elemento virtual. Entre la realidad virtual y aumentada, personalmente, ¿cuál crees que tiene más futuro? Pues de hecho es lo que te comentaba, lo que están diciendo los expertos en el tema es que vamos a ir hacia la realidad mixta, que al final es una combinación de ambas. Depende, la realidad virtual es menos accesible por lo que hemos comentado, los dispositivos de realidad virtual, salvo las cardboard, son más caras, entonces no todo el mundo puede gastarse, por ejemplo, 300 o 400 euros en tener un dispositivo como las Oculus, por ejemplo. Además que tienen que avanzar todavía, no ha sido hasta hace poco tiempo que se han hecho realmente sin cables, entonces todas esas ataduras que había hasta hace poco limitan todavía su comercio. En cambio, la realidad aumentada, o sea, lo hemos visto con el juego de Pokémon, que todo el mundo ha estado como loco jugando al Pokémon por la calle con el móvil, entonces es una tecnología más accesible. Nosotros estamos trabajando la realidad virtual como más enfocándolo hacia los videojuegos, ¿vale? ¿Tú cuáles crees que son sus aplicaciones más interesantes? Aparte de los videojuegos, muchos. Se puede emplear para rehabilitación, para diferentes tipos de rehabilitación, gente que ha tenido accidentes y, por ejemplo, no se pueden desplazar, es lo que comentábamos, ¿no? Al final la realidad virtual simula un entorno que de otra forma no tienes acceso a él. Entonces, pues gente que haya tenido un accidente y no pueda ir al centro hospitalario por lo que sea, con ayuda de unas gafas y simulando, por ejemplo, si es una rehabilitación de rodilla, simulando que tiene que pegarle a un balón o lo que sea, puede ir entrenando esa dolencia o lo que sea. Hemos dicho educación, medicina, para temas de entrenamiento más profesional, de aviación, al final toda aplicación que se le pueda ocurrir a alguien, si hay una necesidad y a alguien se le ocurre una aplicación que se pueda visualizar con la realidad virtual, es un campo más. ¿Cuál consideras la mayor desventaja de la realidad virtual? Desventaja de la realidad virtual, me estoy repitiendo, pero al final yo creo que el coste que supone el dispositivo en sí. Pero más que el coste y, o sea, lo que has dicho del dispositivo en sí, como de aplicación, por ejemplo, se ha hablado mucho de efectos secundarios, de restricciones al usarla. Bueno, se está trabajando, al final los primeros dispositivos sí que mareaban un poco más a la gente porque todavía había un flickering que a la gente le mareaba. Se está trabajando, al final las compañías como Facebook, que son las dueñas de los Oculus, o Google, están trabajando para mejorar todo ese tipo de factores que todavía hacen que no sean del todo cómodas. Y yo creo que cuando haya un prototipo, bueno, ya tienen o sea, nosotros las que tenemos son un kit de desarrollador, pero ya hay en venta prototipos finales. ¿Dónde crees que termina la realidad virtual y dónde empieza la ciencia ficción? Bueno, el usuario que está empleando la realidad virtual, que no deja de ser virtual, y ahí podría entrar la parte de ficción, pero es una realidad que al final al usuario le está beneficiando de alguna manera, como hemos comentado, bien sea por una rehabilitación física o por temas educativos. Entonces yo creo que el pozo que queda de la realidad virtual es real. En cambio, en la ciencia ficción
no sé si queda un pozo real en la ciencia ficción, pero sí se puede llegar a confundir y no saber dónde empieza una y dónde acaba la otra. Es una pregunta muy buena.